Muy buenas noches a todos los amigos que están en sintonía por Directo al Punto con Ada Itza. Agradecida como siempre que nos estén acompañando por las redes sociales y saben que una vez finalice el programa vamos a estar subiéndolo a Telegram, a YouTube, a Instagram y a Twitter para que muchas más personas escuchen y comprendan lo que está pasando. Ya están con nosotros y le vamos a decir el tema rapidito. Está con nosotros el doctor Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia. Bienvenido. ¿Qué tal, Ada? Buenas noches en Bolivia, buenos días para David y Luis en España, así que un saludo a toda la audiencia. Así es, y están con nosotros David Ruiz. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adam. Muy buenas noches a todos a toda la audiencia de Directo al Punto. Y bueno, aquí, querido Hugo, son muy buenas noches, son las 1 de la madrugada aquí en España. Así es. Y está con nosotros Pedro Luis Pedrosa también. Saludos, encantada de tenerlos a los tres. Buenas noches y buenos días, David. Gracias por la invitación y estamos a sus órdenes desde acá, desde la ciudad más cercana al cielo, Madrid. Miren, nosotros queríamos hablar hoy del proceso electoral en España entre la hispanidad y la barbarie progresista, a petición de David Ruiz, que me decía que quería hablar para nuestra área, ¿verdad? Acá en el occidente también sobre las elecciones de España, que nosotros estamos muy pendientes. Así que él es comunicador español y modera y dirige La Imaginaria en España, acompañado también de Pedro Pedraza, militar venezolano retirado y consultor político y periodista en España, y el doctor Marcelo Valderrama, amigo de la casa, economista, catedrático universitario, escritor y analista político que le encanta la geopolítica y está muy inmerso en todo esto. De lo que sea que usted le pregunte, ahí él está. Así que me parece que hay que dar un cuadro, ¿verdad?, de lo que está pasando. Pero a mí me ha estado curioso y quisiera arrancar por ahí antes de hablar de los candidatos y de cómo ustedes ven la situación, de que España ahora mismo es uno de los países más wokistas, si le podríamos decir de alguna manera, en Europa. Esto ha sido una cosa exagerada y bien rápida. O sea, fue algo que tú abres y cierras los ojos y España estaba completamente globalista de una manera en sus calles, en todas sus ciudades, contaminado. Y entonces hay un grupo que dice, espérate, esto no era España, esto no es lo que queremos, aguanta el carrito por ahí. Y entonces han empezado a despertar, pero no despertar wokista, ¿verdad?, por el lado de los supuestos despiertos, sino de decir, no, esto no es lo que queremos en España. Y entonces, por otro lado, también vemos al presidente de España, que por un lado dice que la izquierda quiere arropar y quiere destruir a su nación, etcétera, y por el otro lado se pone a hacer acuerdos con grupos que en Colombia sería lo que están los guerrilleros, que ahora mismo un presidente era un líder guerrillero que secuestraba, asesinaba, mataba, vendía droga y hacía todas las barbaridades, y vino y liberó a un sinnúmero de gente de las cárceles. Y en España este grupo tiene miembros que fueron miembros del grupo ETA, asesinos, confesos, que hicieron y pusieron bombas y barbaridades. Entonces ahora resulta que ahora quieren ser políticos, sentarse en el Congreso, mandar, controlar y dominar. Y si España permite eso, pues quiera Dios y vaya usted a saber lo que va a pasar. Así que comienzo con David Ruiz, ya que nos diste la oportunidad de abrir tan rapidito este espacio. ¿Hacia dónde quieres dirigir tus cañones luego de esa introducción? No, a ver, como bien decías, aquí de España ahora mismo hay dos bloques bien definidos. Un bloque globalista que está conformado por diversas fuerzas, desde Partido Socialista, los chavistas de Podemos, lo que quede de Ciudadanos, independentistas, separatistas, bilduetarras, incluso lo que aquí en España se conoce, o lo que allí en Hispanoamérica se puede conocer como la supuesta derecha, que aquí en España es el Partido Popular. Todo eso conforma lo que es el bloque globalista, y el bloque patriota, el que apuesta por la patria, por la soberanía nacional, es únicamente a nivel parlamentario esta voz. Con lo cual, para que la gente se haga una idea de la situación que estamos viviendo aquí en España, aparte de una crisis económica que se repite en el tiempo, pero eh, ya llega un momento en que esta crisis económica que estamos viviendo supera las anteriores, por la acumulación que llevamos. Tenemos también una crisis social bestial, como bien decías.
en la que nos está dividiendo a los españoles y está profundizando el odio entre unos y otros, con la ley de género, con la ley trans, con la ley de bienestar animal, con la ley de memoria histórica o memoria democrática, el cambio climático y todo aquello que se salga fuera del guión, el señalado, perseguido, agredido, como se está viendo en esta campaña electoral. Esta campaña electoral, para que la gente se haga una idea, si tiene como a España como un país supuestamente democrático enmarcado dentro de Europa, pues aquí estamos viviendo una campaña electoral que si piensas diferente, eres insultado, te revienta el mobiliario y eres agredido físicamente. Eso es literal. Estamos viviendo una campaña en la que, como bien decía, se está haciendo un blanqueamiento total bueno, sí, iba a decir partido, lo llaman partido político, a un partido político que se llama Bildu, que las personas que lo conforman son los que antes conformaban la banda terrorista ETA, literalmente, entre ellos Otegi, entre ellos los 44 miembros que han insertado en listas electorales, condenados por pertenencia a banda armada, en este caso a ETA, y 7 de ellos condenados por asesinato, es decir, por asesinar a personas, en este caso a españoles, por pensar de manera diferente. Entonces, damos por hecho eso, estamos dando por hecho que es algo normal, cuando no es normal. No es normal que haya 44, que haya 7, pero es que no es normal que haya un partido que represente eso. Y en esas circunstancias nos estamos enfrentando ahora mismo. Si a eso le añadimos, y acabo con esto, con esta primera intervención, si a eso añadimos la sospecha probada de fraude en el voto por correo que se está dando, en el caso de Melilla se está dando, se ha disparado el voto por correo, se está comprobando que han sido secuestradas sacas a funcionarios de correos para hacer fraude electoral y se ha demostrado que se está comprando votos a través de correo, a través de correos, lo que se llama aquí en España voto por correo. Con lo cual, en esas circunstancias estamos ahora mismo. ¿El voto por correo fue usado anteriormente y funcionó o es que ahora lo están usando para cometer el fraude? Antes de pasar con Pedro y David. El voto por correo se lleva utilizando aquí en España ya durante unas cuantas legislaturas. Sí es verdad que cada vez va más, cada vez lo promocionan más. También es verdad que, por decirlo de alguna manera, se corre el riesgo de ser más manipulado, manoseado. Es más, en este caso se ha dado un hecho probado en Melilla, que se sepa, pero es que en 2008, el Partido Socialista y el partido Coalición Coalición por Melilla, que es un partido pro marroquí totalmente islamista, fueron condenados por compra de votos. Fueron condenados, no es que lo diga yo, es que está ahí. Fueron condenados por compra de votos a cárcel e inhabilitación, con lo cual es algo que se va repitiendo en el tiempo. Ya veo. Vamos con Pedro Luis Pedrosa. Después de esa introducción y escuchar al compañero, ¿cuál es tu visión? Mira, David, yo cuando vi el volante del programa, me asusté porque yo decía, David Ruiz dirige y yo leí La Pasionaria y yo dije, no, es la imaginaria. Yo dije, voy a tener un combate aquí con un zurdo. No, es la imaginaria, no la Pasionaria. Es un personaje muy nefasto de la historia de la Segunda República Española. Yo creo que a David le faltó con el tema de la compra de votos señalar que el primer jefe de gabinete de Pedro Sánchez es ahora el director de correo. Recuerdo el nombre exactamente, ¿no? Entonces, imagínate, qué es clase el director de de correo y ¡Qué yo dupleta! llevo 3 años viviendo aquí en España y uno de los escándalos de corrupción que muy hábilmente la izquierda sabe tapar está relacionado con correos, algo en el año 2020, llegando apenas cuando emigré. Lo otro que sí quisiera precisar, tú dices que de la noche a la mañana parece que España es eso no es así. Cuéntame. Esto es un proceso largo, ¿no? Aquí en el año 75 muere el general Francisco Franco y dura 3 años ese proceso del cual los españoles se ufanan y contra el cual yo tengo
severísimas observaciones en contra que llaman la transición. Te hablo como español, porque soy hijo de españoles, y como quien ve las cosas desde afuera. A partir del 78, y en particular después desde el 82, cuando Felipe González gana las elecciones, el primer presidente del Partido Socialista electo en democracia, que gobernó por 14 años, hay una sensación como de desbandada, o sea, como a tirar, que el mundo se va a acabar. Ahora somos libres y entonces se empiezan a sembrar ideas como franco católico igual iglesia mala. Y si bien el Estado español a partir de la Constitución del 78 es un Estado laico, el Estado es laico, pero la nación no. ¿Ok? O sea, una cosa es Estado y otra cosa es nación. Ahora, la nación es parte constitutiva del Estado. Entonces, hay un proceso de desmoralización, de desarraigo y de pérdida de identidad del pueblo español, identificado con una historia que construye o que adelanta la primera gran globalización del planeta, identificado como la espada de Dios en la tierra, identificado con una cantidad de cosas que hicieron de España por 4 siglos el imperio más poderoso. Eso se va diluyendo y tiene un punto de inflexión muy fuerte con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder. O sea, el actual presidente, que es de izquierda, Pedro Sánchez, es, a ver si me sale el lenguaje taurino, es como que el matador de la faena. O sea, ya han venido otros toreros a marear el toro, ya han venido los picaderos y le han clavado. Y Sánchez lo que viene es a rematar la faena. Sánchez viene a darle la estocada al toro. Entonces, ¿qué pasa? Que de paso no es difícil. No es difícil para Sánchez. ¿Por qué? Porque no es que España es el paraíso woke. Es que Europa es el parque temático de la cultura woke. Correcto. Creo que nada más superado por Canadá. Pero para un woke, tú te traes a un woke norteamericano que vive en un estado como, no sé, como Texas, como Florida, que debe sentirse oprimido por DeSantis o por... y lo traes acá y es como si lo llevaras como si llevaras un niño a Claro, a Disneylandia. Disney, ellos están en Disney ahí. Lo tiene... Perdona que es te como... interrumpa porque me estoy disfrutando la participación de ustedes dos. Y es que cuando yo te digo que fue de momento que explotó, es que a través de las redes sociales, que ahora tenemos mucho más comunicación, porque recuerda que hubo un periodo de ¿cuánto? Como 3 años que nos bloqueaban en todo a los conservadores. Cualquier cosa que nosotros dijéramos, éramos personas que estábamos haciendo una agenda, que éramos nosotros los de la agenda, no ellos, y que eran los que estábamos tratando de hacerle daño al mundo. Y había que bloquearlos en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde quiera que usted se metiera, no. Ese comentario, el matrimonio era tabú, la iglesia es tabú, todo era malo. Entonces ellos aprovecharon las redes y crecieron como la espuma. Ahora tan es así que en Estados Unidos, en cualquier esquina, una trans te va a leer libros a los niños. A los 5 años le quieren enseñar en la escuela a ponerse condones a los niños. Pero dicen, no, eso no tiene que ver con pedofilia. Y tú dices, pero ¿y para qué un niño de 5 años necesita saber qué es un condón? Bueno, pues así son las cosas. Y entonces, de momento en España, uno empieza a ver por las redes cómo era que estaban. O sea, la gente no sabía que estaba a ese nivel. O sea, obviamente habíamos visto también la migración, cómo le abrieron la frontera, qué sé yo, a Italia, que ahí entonces lograron una primera ministra conservadora y vemos lo que está pasando en Irlanda, en Inglaterra, pero España fue una cosa que acá de momento explotó. Pero claro, como tú dices, eso fue paulatinamente y cuando explotó, ahí todo el mundo lo vio, ya está en el medio del terreno. Si me permite terminar con claro. ese, el problema que enfrenta España ahorita es que es como la rana que meten en la olla con agua. Wow. Y no se ha venido dando cuenta, pero ya el agua está hirviendo. Ya el agua está hirviendo. David apuntaba que hay el bloque progresista, el PP, que si Fraga levantase cabeza de su tumba, iría a Génova, que es la calle donde está la sede del PP, y les caería hostias a todos porque no son lo que
lo que fue el PP en sus orígenes. El PP buscaba aglutinar a todo lo que era la derecha social, a los conservadores, pero ¿qué pasa? Que yo en mi libro, y quiero hacer un agradecimiento a Hugo, que he visto que en algunas de sus intervenciones hace mención de mi libro, así se exportó la revolución. Yo señalo una teoría de relaciones internacionales, que es la teoría crítica de las relaciones internacionales de Robert Cox, donde dice que para exportar o para consolidar el proyecto, la teoría crítica de las relaciones internacionales es el marxismo aplicado a las relaciones internacionales. Necesitas tres cosas: dinero, una ideología que exportar y instituciones supranacionales para exportar esa ideología. Entonces Chávez se inventó el ALBA, después el UNASUR y la CELAC, pero es que en Europa ya existía, y es la Unión Europea, porque la Unión Europea es la que le impone a estos partidos lo que tienen que hacer en sus países. Y el PP, lamentablemente, es un partido sin alma, es un partido a quien la Unión Europea los tiene agarrados por allá abajo, por la hormona reproductora, y que no van a hacer absolutamente nada fuera del guión que le dicte la Unión Europea. Y esa es la realidad de los partidos españoles hoy. ¿Qué nos dice Hugo Marcelo Valderrama? Mira, Ada, hay unas cosas que decía Pedro, ¿no? Nuestros países de América Latina, a mí me tocó entrar a la universidad a finales de los años 90, y ya desde esa época se veía, por ejemplo, a muchas instituciones con financiamiento español, francés, italiano, etcétera, belga, holandés, empezar a promover las ideas de esta izquierda neomarxista, todo el asunto pues, del movimiento woke en las universidades bolivianas. Casualmente, para esa época, todas todavía militantes de la izquierda clásica, ¿no? Entonces, como que... ¿En la fecha? Estamos hablando que 15, 20 años, más o menos. 25 años atrás, yo entré a la universidad del año 99, y esa época ya venían operando un par de años antes estas instituciones, sobre pretexto de ayudas, de colaboración, de intercambio, venían generando en las universidades públicas bolivianas esta nueva izquierda, ¿no? Entonces ahí ya se empezó a hablar, por ejemplo, de ambientalismo, el tema aborto, se empezó a circular a principios de los 2000 el asunto del matrimonio homosexual, y siempre tenía algo que ver la embajada española, la embajada de Holanda, la embajada de Bélgica, o sea, la plata salía de ahí. Es decir, como que Europa, yo creo que desde mayo del 68, que es donde se vuelve el Disneyland de los depravados woke, Europa, y de a poquito se va ampliando y se va exportando. Otro detalle, si bien Evo Morales es producto del dinero del woke norteamericano a través del Pacto de Princeton y todas las ONGs que recibían financiamiento del ala radical demócrata, también hay un elemento importante. Hay una ligazón muy fuerte de Evo Morales con Europa y con la izquierda española, tanto así que cuando Evo Morales sube al poder en 2005, él hace un viaje por Europa y es recibido en Europa por todos los personajes de izquierda. Es decir, y en España levantó la idea, un poco lo que decía Pedro, ¿no? Dos generaciones de españoles a los que se les ha hecho creer que ser español es malo. Se les ha hecho creer que haber nacido en España tienen una deuda histórica con alguien, con un genocidio, con toda esta leyenda negra. Y entonces llega Evo Morales y a toda esta izquierda progre y a los personajes que en muchos casos eran simple y llanamente militantes de puro apasionamiento, como que les da un éxtasis sexual, ¿no? O sea, ver a Evo Morales en Europa, y se les había cumplido el sueño del buen salvaje en Bolivia. Y es ahí donde empieza un poco las relaciones, porque la izquierda española empieza a tener cada vez más fuerza en Bolivia a partir de Evo Morales, al extremo de que son los asesores del partido del PSOE en España, muy cercanos a este personaje que le dicen el Coleta, que se me acaba de ir el nombre, pero su apodo es el Coleta. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Turrión. Exactamente. Son los asesores de él
que le ayudan a Evo Morales y a la Asamblea Constituyente del 2006 en mi país a redactar eso que se llama Estado Plurinacional de Bolivia, una asamblea que en ese entonces gran parte de los asambleístas habían sido de él. Entonces Evo Morales para esa asamblea mueve asesoría española, por un lado, para todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, la despatriarcalización, la descolonización y todas estas cosas. Y por el otro lado, mueve ingeniería cubana, todo lo que tiene que ver con las revueltas en las calles, porque esa asamblea constituyente nos costó 2 años de violencia, varios muertos y 3 ciudades destruidas. Es decir, Evo, por un lado, jugaba a todo este cuento de la no violencia, el pacifismo, la despatriarcalización, la descolonización, y por otro lado incendiaba Cochabamba, Oruro, Sucre en Bolivia, con muertos, pandillas, etc. Entonces, ha habido siempre esta relación. Y obviamente mucho que ver porque España ha perdido su identidad. O sea, hay españoles que sienten vergüenza de ser españoles. Y eso lo podemos ver en generaciones que todavía creen que tienen una deuda histórica con América Latina, cuando en realidad es al revés. La deuda la tenemos nosotros con ellos, porque aquí se llegó y se conoció la civilización gracias a la llegada de España, no antes de, querida Ada. David, cuando vemos todo el cuadro que hemos presentado aquí, España está listo para las elecciones que se avecinan, la gente está entendiendo, están encaprichados por votar por X o Y solamente pues, por seguir a sus pares, ¿verdad? Como decimos, los chamaquitos, los que tienen su primer voto están pues, no les importa, o la gente está consciente de que se les va la vida en este momento a España frente a todo lo que está pasando en Europa. Aquí el problema que tenemos en España, bajo mi punto de vista, es que hay muchos hooligan, no sé, talibán, hooligan, aférrimo, como queréis llamarlo, de partidos, sobre todo del Partido Socialista. De hecho, el Partido Socialista, cuando peor está, tiene un suelo muy alto. Acá ahora mismo 90 escaños. Claro, 90, 100 escaños tan fácil, y con lo mal que lo está haciendo. Con lo Wow. cual, ¿pero por qué? Porque tanto tiempo gobernando le ha permitido generar una estructura que hace que hay mucha, como le suelen llamar, hay mucha barriga agradecida, hay mucha gente dependiente del sistema, y romper eso cuesta mucho, cuesta mucho. Estamos hablando ahora mismo de unas elecciones municipales y regionales que si bien es verdad que normalmente en las municipales la gente, los españoles votan a la persona en lugar de al partido, a la sigla, en este caso, bajo mi punto de vista, yo creo que se va a votar todo en clave nacional. ¿Qué ocurre para romper con ese hooligan, con ese férrimo a unas siglas? Es que, como bien apuntaba antes, correos, los medios de comunicación, el Centro de Investigación Sociológico, el CIS, todo depende del mismo gobierno. Entonces, estamos hablando de un entramado que todas las instituciones, todo lo que rodea a un proceso electoral, todo, absolutamente todo, y cuando digo todo me refiero a justicia, me refiero a fiscalía, me refiero a Indra, el que cuenta los votos, me refiero al voto por Todo es del correo, me mismo refiero dinero. Uh-huh. y todo parte del mismo, con lo cual va a costar mucho. ¿Qué pasa? Que bueno, yo quiero entender que hay mucha gente con independencia de quién vote, los recibos llegan, el recibo de la luz llega, el recibo del gas llega, la nómina final de mes le llega y ve si llega, si sus ingresos son suficientes para hacer frente a los gastos. Y eso da igual de siglas. Tú lo que necesitas es comer y sacar adelante tu familia. Con lo cual, cada vez hay más españoles que lo están sufriendo. Ahora, que hay muchísimo español que depende del sistema, pues también. Entonces, va a costar mucho trabajo, ¿eh? Yo, eso de que Pedro Sánchez está acabado y que lo vamos, el día de mañana, cuando digamos de tener elecciones generales, lo vamos a echar, va a costar, ¿eh? Va a costar porque no es tan fácil. ¿Por qué? Entre otras cosas, no porque él vaya a sacar mayoría o sea la lista más votada, sino porque es una persona que, bajo mi entender, no tiene escrúpulos. Él lo que quiere es seguir. Y para seguir, ¿qué necesita? ¿Juntarme con ese, con el otro? Lo hará. Por eso se junta con Bildu, por eso se junta con todo aquello que quiere el final de España, porque a él eso no le importa. Lo que quiere es seguir. Y
y cuesta trabajo, cuesta hacer esta batalla cultural que esté realizando, cuesta trabajo abrir los ojos a la gente, pero bueno, yo, como siempre digo, tú tienes que mirarte en tu día a día, en tu entorno, y ver si con tu trabajo eres capaz de sacar adelante tu familia o tu vida. Y cada vez hay españoles que no llegan a final de mes directamente. Además, España ha sido el país de la OCDE que más poder adquisitivo ha perdido en el año 2022, el que más. Y lo que pasa es que como los medios de comunicación están controlados, damos por hecho que, bueno, que tengamos una inflación de 2 dígitos, damos por hecho que estemos endeudados a un nivel que no seamos capaces de poder pagarlo, damos por Mira, hecho David, que y no dicen allá, esta inflación es culpa de la guerra de Ucrania y Rusia, o sea, porque acá esa es la excusa de todos para no decir no estoy haciendo el trabajo bien. Le culpan a Ucrania, aquí, es culpa de todo. aquí en España hay varios comodines. Está la culpa de Ucrania, está la culpa del COVID, que todavía dura ese comodín, y ya para último remedio tenemos un último comodín que ese nunca falla para la izquierda, que es Franco. Franco. Cuando hago, dice, bueno, eso es Franco, y el hombre lleva muerto desde 1975. Qué bárbaro, Y ¿no? estamos en el 2023 y todavía se le recuerda porque todas las culpas son suyas. Pero ya fuera de bromas, es eso, todos son excusas, nunca la culpa es de uno, y el tema está en que las políticas que han aplicado son las que nos han llevado a donde estamos, porque el hecho de que suban los precios y que suba la luz y que suba el gas es por sus políticas ideológicas de acabar con las centrales, de enemistarse con Argelia por arrodillarse a Marruecos, y como bien decía Pedro, sí es verdad que yo he dicho que se ha exacerbado desde que está este gobierno, pero esto, como yo digo, esto no se hace en 4 años. Esto se viene cociendo durante mucho tiempo, porque cuando ha tenido la ocasión el Partido Popular no ha hecho nada, porque el Partido Socialista avanza, y cuando llega el Partido Popular mantiene y estabiliza, y cuando vuelve otra vez el Partido Socialista continúa, con lo cual nunca ganamos terreno, aquí en España por lo menos. Y sí es verdad que todo esto empezó y toda la base esta que ha utilizado Pedro Sánchez lo empezó José Luis Rodríguez Zapatero, y Pedro Sánchez está ya disparado, o sea, está destruyendo todo. Cuando digo todo, es todo. O sea, ahora mismo tenemos un sistema que no tiene, es un sistema sin salida. Si dices de ir a la justicia, está controlado por ellos. Si dices de ir a la fiscalía, está controlado por ellos. Si quieres ir a los medios y vas con un mensaje diferente, imagínate, esto que estamos diciendo aquí, en cualquier medio de comunicación, pues directamente ni te llamaría o te vetaría. Y si estamos hablando del cambio climático, pues directamente aquí en España se ha dicho de manera literal que si piensa de manera diferente, ese mensaje debe estar excluido del debate. O sea que estamos en ese nivel, y romper con eso para hacer llegar a la gente, a los ciudadanos, al español, cuesta. Es un trabajo de día a día, día a día. Ada, estás Pedro Luis, muteada. adelante. Mira, porque supongo que la mayoría de tu audiencia está en Puerto Rico y en aquel lado del planeta, Y en Estados pero Unidos, sí, por ahí y en los Estados Unidos. estados. Hay que aclarar unas cosas. Primero, las elecciones que tenemos dentro de 14 días, 14 días, son elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como que en Estados Unidos se eligiesen gobernadores y alcaldes, ¿ok? Todos el mismo día, salvo dos, aquí le llaman comunidades autónomas a los estados y ayuntamientos a los municipios. Cuando yo decía, y no sé si David estará de acuerdo conmigo, que yo tengo severísimas observaciones a la transición española, una de ellas, tal vez la más importante, bueno, esa transición tuvo básicamente dos consignas, ¿no? Que eran de la ley a la ley, o sea, iba de lo que era el franquismo, de la legalidad franquista, a una nueva ley. Y la otra, mucho más infame, que no es que esta fuese infame, la otra, que sí es muy infame, la otra premisa fue café para todos, ¿ok? Café para todos es que, bueno, aquí vamos a abrazarnos todos y aquí vamos a comer todos de esto, ¿ok? Entonces, escucha este disparate. España es un país que tiene
420.000 kilómetros cuadrados, creo que son 450.000 kilómetros cuadrados, 47 millones de habitantes. Un poquito más que la mitad de la extensión territorial de Venezuela. Aquí hay 17 comunidades autónomas, 52 provincias y 8.131 ayuntamientos, municipios. ¿Ok? Cada una de estas divisiones político-territoriales, salvo la provincia, tiene un presidente de comunidad autónoma, un consejo, una asamblea de comunidad autónoma. Las alcaldías tienen un alcalde, tienen un consejo municipal, el secretario de festas, los galegos, que hacen más fiestas, los gallegos hacen fiestas por cualquier broma. Sí, tienen orquestas para cada fiesta, ¿no? Y la orquesta va de un lado. Son muy bonchones los gallegos. Entonces eso sostiene una maquinaria de aproximadamente, oye bien, 400.000 cargos políticos. A eso sumémosle los que contrata Pedro Sánchez en Moncloa y además el gobierno central y todo lo demás. Entonces, lo que David dice de romper el sistema es sumamente difícil porque Seguro. es una ubre, es una teta que amamanta a muchísima gente. Entonces, los partidos quieren es mantener el sistema. Los partidos que han entrado, salvo una honrosa excepción, probablemente, pues ya se adaptaron. Eso que decía Pablo Iglesias, la casta, que a mí me encanta esa palabra, porque los políticos creen formar parte de una casta y cuando tú los criticas, entonces tú no eres de la casta. Ah, debe ser que yo en mi ADN no tengo el gen que tú tienes para hacer política. Y entonces te llaman antisistema, antipolítico y todas esas cosas. Lo otro que hay que decir es que aquí no se eligen diputados como se eligen en los Estados Unidos. Aquí se vota a una lista, ¿ok? Esa lista tú conoces al primero o al segundo de la lista. Si tú pones al tercero o al cuarto de la lista a correr en una candidatura nominal donde lo voten a él por su nombre, si le votan 5 personas, la mujer se va a enterar de que tiene una moza, porque no lo conoce ni la madre que lo parió. Entonces, y son gente que no hacen trabajo político, que no están en una comunidad, se reúnen con vecinos y tal. No, son gente que es metida en las listas porque trabaja para el jefe del partido. Entonces, eso de la representatividad en España es una palabra muy sonora, muy altisonante, pero que tienen su efectividad en realidad es muy, muy poquita. Quiero aclarar y termino con esto. El partido EH Bildu se presenta, es como ya lo señaló David, es un partido heredero de la banda terrorista ETA que, sorpresa, es, entre comillas, pacificada por Rodríguez Zapatero y que presenta en sus listas, más que nada en la zona de influencia de ellos, que son País Vasco, Navarra, La Rioja, no recuerdo exactamente en dónde. Oye bien, 44 individuos que pagaron pena por crímenes de terrorismo, de los cuales 7 fueron condenados por crímenes de sangre. ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez pacta con ellos la aprobación de leyes y el Partido Popular hace mutis, se calla, porque no saben si los van a necesitar de muleta también y porque no saben qué concesiones más van a necesitar para... Porque una de las cosas gravísimas de la derecha política en Hispanoamérica, incluso en los Estados Unidos, es pensar que dándole concesiones a la izquierda, los van a tener ahí en un nicho tranquilitos, ahí, no, ya están comiendo del Estado, ya se van a quedar tranquilos. No, no hay diferencia entre ETA, como no la había con el chavismo, que quiso llegar al poder a través de 2 golpes de Estado, como no hay diferencia con la FARC, que llevaron a la presidencia a Gustavo Petro en Colombia. Tienen los mismos objetivos que tenían cuando empuñaban las armas, la destrucción de la nación,
la destrucción del país al cual pertenecen. Lo que es que cambiaron sus métodos y ahora eso los hace mucho más peligrosos. Porque antes usaban las armas y la agresividad y de momento se dieron cuenta que el voto y el sufragio... Pero los tenía, mira, pero ¿sabes qué? Que me censuren por esto, pero cuando ellos estaban armados, tú los tenías identificados y tú los perseguías. Seguro. O sea, tú sabías dónde estaban y quiénes eran y voy a por ustedes. Ahora no. Y disculpa que me alargue. Aquí en España hay un fetiche casi orgásmico con la democracia. Entonces aquí te hablan de consensos democráticos, legitimidad democrática, dignidad democrática. O sea, a todo le clavan el sufijo democrático. Democrática siempre y cuando tú hagas lo que ellos quieren. Exactamente, si es lo que ellos proponen. Es un desastre. Y qué pena, esto que estamos hablando hoy, cuando se decía, miren a Cuba, que lo que le va a pasar, y los venezolanos decían, eso no me va a pasar. A los colombianos le decían, miren a Venezuela, eso aquí no va a pasar. Y a los brasileños le decían, miren a Colombia y miren a Venezuela, eso aquí no va a pasar. Pasó en todos lados, porque no quieren escuchar. Y en España les han arropado toda esta basura de izquierda, y como ustedes dicen... Pero pasa hasta en Estados Unidos. Claro. Pasa hasta en los Estados Unidos. Claro, ahora mira, en estos días con las fronteras abiertas, sacaron a unas personas de la lista para tener residencia, para lograr, ¿verdad?, tener privilegio de tener una casa, para poner primero, antes que los negros que viven en Estados Unidos o la gente pobre, poner a los migrantes. Se ha formado este salpafuera en Chicago que ni te cuento. David, ¿querías decir algo antes de pasar a Hugo? Sí, se me ha ido. No te preocupes, Hugo, Marcelo Valderrama, ya mismo regresamos contigo. Gracias, Ada. Mira, hay un detalle acá, ¿no? Pedro decía, este fetiche con la democracia es exactamente lo que pasa en mi país. Y esto tiene mucho que ver con que no estamos identificando dónde termina la política y dónde comienza el crimen organizado. La izquierda, en esencia, es crimen organizado. Estos tipos no han hecho nada que no sea criminal. 100 millones de muertos en el siglo XX, siguen matando gente. Han causado que Cuba, la nación más próspera de la primera parte del siglo XX, 7 décadas después, hoy día sea una nación que se está consumiendo de hambre. Una nación donde cada vez son más viejos, porque si te fijas, los cubanos jóvenes se van. Cuba se está volviendo una nación de ancianos que están muriendo en la pobreza. Los niños cubanos no tienen para comer. El régimen cubano, y esto es un detalle, es el propio régimen cubano el que promueve la hambruna en ese país. Venezuela, y los venezolanos a principios del siglo XX te decían, o XXI, perdón, nosotros no somos Cuba. Bueno, les llegó la misma pateadura. Y aquí en mi país hay todavía impresentables que con 20 años de gobierno de Evo Morales, más de 300 presos políticos, todavía te dicen, no, es que Bolivia es diferente. Yo no veo nada de diferente. O sea, aquí ya faltan medicinas, ya falta diésel, estamos al borde de una escasez de dólares mayúsculos, y encima se nos viene un problema alimenticio en las próximas semanas, y todavía hay gente que te dice, no, es que Bolivia es distinta. Yo no veo la diferencia. Y fíjate el detalle, ¿a qué viene todo este asunto? Mi país está en crisis, una crisis financiera muy grande, el propio gobierno nacional lo acaba de admitir, y ayer, 17 de mayo, se festejaba el día en que la OMS sacó de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, y ahí se empezó a poner el famoso día del orgullo LGTB, el día no sé qué, vainas, ¿no? Fíjate que el embajador de España en mi país festeja que el presidente Arce Catacora haya puesto un Twitter con la banderita esta de los multicolores a decir, no, es que Bolivia tiene una deuda histórica, y el embajador de España le dice, bueno, presidente, a partir de ahora la colaboración española va a ser una prioridad para esos temas. Pero si España está en quiebra, o sea, fíjate, el gobierno español va a agarrar la plata de los españoles, que lo acaba de decir David, han perdido gran parte de su poder adquisitivo, están en crisis económica, muchos españoles no llegan a fin de mes, pero va a usar el dinero de esa gente para financiar los programas LGTB en Bolivia, que ya se viene haciendo, porque, mira, el asunto de del tema del aborto, de la ideología de género, feminismo y todos estos cuentos, se han venido financiando por España a través de la Agencia de Cooperación Española, que depende de la Embajada de España, y hace como 8 años.
te doy el caso. Si yo abro una empresa en Bolivia que quiero, por ejemplo, exportar, no sé, artesanías bolivianas a España, tengo una lista de requisitos en la que a lo mejor voy a tardar 5 o 6 meses en ingresar al mercado español. Pero ese mismo empresa o esa misma embajada le da a una muchacha por componer un rap a favor del feminismo, $40,000 en 15 días o 40,000 euros en 15 días. O sea, así es la prioridad de la política exterior española, fomentando este tipo de detalles. Y ahora, fíjate el otro asunto, ¿no? El gobierno de Arce Catacora, en teoría, se sostiene en los indígenas de Bolivia. En teoría, ¿no? Es la base social y demás. Y resulta que en el indigenismo está mal visto ser maricón. O sea, tú vas a una comunidad indígena y le dices, ¿sabes qué, papá? Soy gay, y te cagan a piñas. Te pega tu papá, te pega tu mamá, toda la comunidad te agarra patadas. Y entonces... Tiene problemas con el internet. Base social de Arce Catacora, ese movimiento indigenista, pero hoy se inclina ante el globalismo porque necesita plata y necesita la plata de España. Y ahí es donde se pone con la banderita LGTB a decir, no, bienvenidos y todo eso. Entonces, ahí se ve el desastre de gobierno que tenemos y lastimosamente ninguno de estos países, ninguno, ni España, ni Bolivia, ni Venezuela, ni nadie, está entendiendo que todas estas agendas nos están quitando libertad. Al final vamos a acabar siendo, la pelea va a ser entre aquellos que queremos vivir en espacios de libertad, respetar nuestros países, versus gente que quiere imponer agendas desde agencias supranacionales, Ada. Es como la migración por diseño que llevamos en todos los países con las fronteras abiertas, y entonces no hay dinero, no hay comida, no hay esto, no hay lo otro, pero por el otro lado, España anda ofreciendo la ayuda a Ucrania y diciendo que le va a seguir enviando armamento y demás, pero están en quiebra, que si ahora mismo enfrentaran ellos una invasión o una guerra o cualquier cosa, están repartiendo lo poco que tienen para defender a su nación, enviándoselo a Ucrania. Y yo no sé, están lavando dinero, están haciendo barbaridad, porque los ucranianos dicen que muchas de esas armas las están vendiendo para adelante y no están defendiendo realmente su nación. Mucho dinero que les están enviando que no se sabe el uso. No le dan explicaciones a ninguna nación, ni a España, ni a Europa, ni a Inglaterra, ni a la Comunidad Europea, en qué está usando el dinero. ¿Por qué? ¿Dónde está la guerra? ¿Qué está pasando? ¿En qué estatus estás? Porque ellos siempre están con que no tengo armas, estoy pillado, no tengo nada, pero ¿y todos los millones que te ha enviado medio mundo? O sea, así estamos, Pedro Luis. Bueno, hay que entender España. Yo traté de dar un contexto general y no quiero saber más que David, ¿no? Que es nativo, criado, dolido y todo lo demás aquí en España, ¿no? Pero cuando uno llega y ve las cosas desde afuera, primero, el español promedio tiene una obsesiva creencia en eso que le llaman el estado de bienestar. ¿Okay? Para el español promedio, y creo que un poco más, no serían absolutamente nadie sin la salud pública, sin la educación pública. Y yo odio profundamente todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque yo soy un facha, ultraliberal, derechista. No, sino porque yo me crié así. Porque en Venezuela el petróleo todo lo podía. Y los venezolanos tratamos al resto del mundo hispano por mucho tiempo, así como que estos pobretones sin petróleo, ¿verdad? Pues toma, ahí tienes tu loco para que te pongas serio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema español es mucho más sádico y mucho más depravado que el venezolano. ¿Por qué? Porque en Venezuela vivíamos de un maná que fluía del suelo que se llama petróleo. Aquí en España el sistema funciona de meterle la mano en el bolsillo a los españoles, de desangrarlos. Entonces, esa creencia tan arraigada en el Estado ha llegado a niveles de obscenidad tan profundos que aquí las ofertas electorales de tirios y troyanos son aumentar los regalos. Aquí Pedro Sánchez ha ofrecido una cosa para los jóvenes que llama el bono cultural, para que compren videojuegos y se hagan puñetas,
de 400 euros al mes y le ofrece a los viejitos que vayan al cine los días martes por 2 euros. Y le ofrece, no sé cuál fue el otro bono que ofreció de 200 euros, el bono de complemento, que para que puedas llegar a final de mes. Y yo entiendo eso que Hugo Marcelo debe conocer muy bien de la necesidad temporal, o sea, del efecto natural de las personas a resolver su necesidad inmediata comprometiendo lo que venga al futuro. Correcto. Pero es sobre eso, exclusivamente sobre lo que está caminando la oferta política en España. Entonces, España ha entrado en una espiral demagógica. Muchas dádivas, Pedro, muchas dádivas. Sí, pero lo más grave de esto es que no hay un viejito que se pare y diga, a mí se me han pegado algunos tacos aquí españoles, mira, pringao, ¿sabes cómo es la cosa? Que yo no quiero ir al cine por 2 euros, yo quiero tener la plata en el bolsillo para pagar yo la entrada y no quiero ir los martes, quiero ir el día que me salga del forro del Arco de Triunfo. No, el español no reacciona así. El español reacciona pensando que le están dando. Lo que no entiende la gente, el común, y ojo, te lo dice una persona, yo no tengo coche, yo ando en metro y en autobús y no ando con unos cascos puestos, yo estoy escuchando la conversación del lado, del de más allá. O sea, el español común cree que el Estado está obligado a darle algo y no entiende que para que el Estado le dé algo, primero le vació los bolsillos para luego administrar toda una estructura burocrática que por lo general es elefantiásica y incompetente, para que después de alimentar toda esa estructura te lleguen los 2 euritos con los que vas a ir al cine. Esa es la gran tragedia de la sociedad española. Y lo que estás diciendo es que para darle esos 2 euros le estás quitando libertad porque no le permites decidir cuándo rayos quiere él ir al cine o a lo que quiera moverse. Estamos en una situación de que si la gente no despierta, estamos hablando en el mundo entero, tanto que criticaban a la Unión Soviética y a los socialistas y demás, y mira dónde estamos, rojos completos en América Latina, y mira por dónde vamos en Europa, etcétera. En Canadá ni se diga. Allá hasta meten presos a los padres que no quieran y no permitan que sus hijos se mutilen el pene o los senos, las nenas, los meten presos si critican la cuestión que solamente hay 2 géneros, hombre y mujer, o sea, te meten presos. O sea, ¿de qué estamos hablando? David Ruiz. Sí, aquí, como bien decía Pedro, aquí ahora mismo en campaña electoral literalmente lo que se está haciendo es, antes he dicho comprar votos de manera literal y ahora es de manera indirecta comprar votos, ofreciendo los 2 euros, ofreciendo los 400 euros, ofreciendo lo que sea. ¿Y cómo funciona España? Pues funciona a base de esquilmar, como bien decía, a los españoles. Es el país que más ha subido la presión fiscal de toda Europa. Es más, aquí nuestros políticos se han permitido el lujo de hacer campaña electoral diciendo que vamos a subir, o sea, sintiéndose orgullosos de subir los impuestos, para hacernos ver que nos suben los impuestos para poder disfrutar de ese estado de bienestar que parece el cielo, una educación pública o una sanidad pública, pero nada más lejos de la realidad. Nos suben los impuestos, pero luego todo eso nada revierte para nosotros. Antes decía 400.000 políticos o cargos políticos. Solamente en comunidades autónomas, solamente los 17 comunidades autónomas que tenemos aquí en España, estaríamos hablando en euros de 55.000, 75.000 euros el mantenimiento de esas administraciones públicas, ¿vale? Entonces aquí eso de que es que tengo educación y sanidad gratis, aquí nada es gratis, ya lo has pagado más que pagado. Es más, ¿cómo funciona España? Pues a base de la máquina de hacer billetes, endeudando. Tenemos un 113%, como decía, eso es lo oficial. Es decir, debemos más de lo que producimos, pero es que lo no oficial, es decir, lo real, es un 157%. Es un 157%. Y eso no es que lo hagamos nosotros solo, España, es que nos lo permite Europa, porque a Europa le interesa que contra más endeudados estemos, pues más dependamos de Europa.
Y entonces Europa será la que te vaya vaciando culturalmente, la que te vaya metiendo toda la basura ideológica, de tal manera que al final no tengas arraigo, no tengas pertenencia a tu país, que es al final lo que buscan. Había apuntado... Sí. Disculpa, David, que creo que es interesantísimo porque para contrastar los dos modelos, sobre todo está, tú allá en Puerto Rico, en Estados Unidos en general, la gente contratará o pondrá un fondo de ahorro voluntario para cubrir su vejez, ¿verdad? Bueno, se hace también, y el seguro social, que es lo que tú pagas todos los años, cuando te retiras a los 30 años, se supone que ahí te empieza a llegar un cheque a cierta edad en adelante de por vida. Bueno, en particular eso. Primero, el sistema de pensiones en España, que es mayoritaria, abrumadoramente mayoritario, el sistema de pensiones público de la Seguridad Social está quebrado, ¿ok? Entonces, 1 de cada 2 euros que se recauda en España van destinados a pagar pensión. A pagar aproximadamente de esa mitad de lo que se recauda, aproximadamente un 15% de eso va a endeudarse para poder pagar las pensiones, ¿ok? Entonces, ahí no recuerdo que David me corrija, que tiene los números, yo no sé si son 7 u 11 millones de pensionistas. Eso es una bolsa de votos, un saco de votos, ¿ok? El que tiene, ojo, no votan todos en bloque, pero el que tiene, como dicen los mexicanos, la lana y el garrote, es decir, el gobierno. Claro, manipula el voto. Tiene ahí, entonces dice, mi mamá es pensionista. Entonces se pone a ver la televisión, Pedro Sánchez, desgraciado, tal, se discute con el televisor, pero en lo que mencionan las pensiones voltea y me dice, ¿qué dijeron? ¿Van a subir las pensiones? Y yo, sí, mamá. Primero, te la estoy pagando yo, porque el dinero que tú cotizaste ya se lo robaron. Segundo, te van a subir 50 euros para sacarte 80 en el supermercado. Es un sistema inviable, inviable. Pero aquí no hay nadie que abra la boca para hablar de un sistema de capitalización mixta. Y eso fue algo, por cierto, que logró, y creo que ese número sí lo debe tener mucho más fresco Hugo Marcelo. Creo que fueron 14.000 millones de dólares que logró ahorrar el pueblo chileno con lo que se llamaba AFP, que fue una creación del general Augusto Pinochet. ¿Qué fue las AFP? Las administradoras de fondos previsionales. Eran, eliminamos la seguridad social, borrón y cuenta nueva, y lo que usted guarde es suyo. Las AFP, que eran empresas privadas y ofrecían una lavadora, un televisor, una cuestión, inscríbete conmigo, mete tu dinero conmigo, mandaban una cartica donde la curva del abonado hacía así todo el tiempo. Y eso lo arruinó la democracia. Porque cuando llegaron los gobiernos democráticos después de la caída de Pinochet, fueron a hablar con las AFP, oye, financiame las campañas, porque tienen mucho dinero. Y entonces las AFP le dijeron, oye, sí, mira, nosotros te metemos plata en la campaña, a tirios y troyanos, pero ¿sabes qué? Yo necesito que tú modifiques la ley. ¿Cómo no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, cuando yo incurra en pérdidas, tú vas a modificar la ley para que yo la pérdida se la transfiera al abonado. Entonces esas curvas que hacían así, empezaron a hacer así. No, ¿Así? En Estados Unidos los pensionados están para irse a huelga también porque están anunciando que van a bajar el seguro social porque a lo mejor no hay dinero, no hay cama para tanta gente, ¿verdad? No hay dinero bueno. Pues cuando eso ocurra, no sé lo que va a hacer Biden o el candidato que esté en ese momento en el poder, David Ruiz. Sí, no, aquí el tema del sistema de pensiones es que está quebrado y nadie le pone cascabel al gato, como se suele decir. Cada vez hay menos trabajadores, cada vez hay menos nacimientos, con lo cual no tiene solución. Si no hay trabajadores y no le ponemos o no nos ponemos en marcha de cara a futuro, pues más solución tiene esto. Y por supuesto ningún partido político va a plantear bajar las pensiones, porque si no lo que dice, estamos hablando de miles de votos. Pero volviendo al tema de los impuestos, aquí en España se ha llegado a plantear eso, de que, oye, que pagas tus impuestos pues, para mantener tu estado de bienestar. Y aquí, estado de bienestar, lo hemos perdido.
el único estado de bienestar que hay actualmente en España es el de los políticos, es el único el sector que va bien, el resto está fatal, el resto se lo han cargado. Es más, nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a decir de manera literal, que el dinero está mejor en su bolsillo que en el bolsillo de los españoles, porque él sabe administrarlo. Eso lo ha llegado a decir y eso lo ha dicho de manera literal y de manera práctica lo está haciendo a través de todas sus políticas. Todo es subir Aquí una impuestos, subir ministra impuestos. dijo que el dinero público no era de nadie. No sé si fue Ay, Sí, la María José eso, Montero. María Jesús, esa, no, una lumbrera, esta es una lumbrera. Miren, obviamente, pues, para más o menos ir redondeando en cuanto a las elecciones como tal, ¿qué ustedes piensan que va a pasar? Esto es más de lo mismo, aquí no hay sorpresa para nadie, ¿ustedes creen que algo podría pasar? No sé, de los candidatos, vamos, comienzo contigo, David. Sí, a ver, yo creo que puede ser un punto de inflexión para un posible cambio, pero el cambio que va a haber aquí la gente tradicionalmente ha sido de rojo a azul, es decir, de Partido Socialista a Partido Popular. Hay determinadas regiones aquí en España, como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, que puede ser que, sobre todo Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que en lugar de estar dirigida por el Partido Socialista, pase al Partido Popular, pero el tema está en que a mí eso me da exactamente igual. Y yo lo que le trato de hacer ver a los españoles es que a mí me da igual que sea rojo o azul. A mí lo que me interesa es alguien que haga un cambio de las políticas, porque si el azul hace las mismas políticas que el rojo, estamos en las mismas. Entonces el tema está en cuánto peso va a ganar Vox en estas elecciones regionales. Esa es la duda. Yo creo que la Comunidad Valenciana puede tener más presencia. No lo veo tanto en Castilla-La Mancha. Espero que me equivoque. En la Comunidad de Madrid, sintiéndolo mucho, Ayuso yo creo que va a sacar una amplia mayoría, que no de tal manera que Vox ahí poca influencia va a poder hacer. Ojalá me equivoque. Pero nos tenemos que quitar a Pedro Sánchez de medio. Ese es el primer objetivo. Si el primer objetivo para quitar a Pedro Sánchez es que regiones como Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, que tiene un peso bastante significativo aquí en España, lo pierdan, pues bienvenido sea. Y a partir de ahí empezar a sembrar. Ahora bien, yo siempre digo que si esto es como los animales, si se ven acorralados, es decir, si el Partido Socialista en este caso pierde regiones importantes como Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, si se siente acorralado, en 6 meses que le queda, que esperemos que le queden 6 meses, es capaz de todo, ¿eh? Si ahora mismo Incendiar estamos España, sorprendidos, si pueden. ¿no? Lo yo, haría, lo haría. yo tengo, fíjate, yo no sé si incendiar España porque estos sistemas, yo insisto en que en Venezuela fueron ensayadas muchas maniobras de ingeniería y de control social que hoy están siendo aplicadas. Porque al final este socialismo del siglo XXI convertido en wokismo y todo lo demás es como un McDonald's. O sea, el McDonald's es, mira, aquí va el pasillo donde están las hamburguesas, aquí van las freidoras y tal, y tú compras la franquicia. Yo quiero ser así. Entonces la franquicia te dice, bueno, tú tienes que montar aquí el pasillo de las freidoras, aquí el pasillo de las... Entonces es un know-how que se ha ido transmitiendo de un país a otro. Lo sabe Hugo Marcelo allá en Bolivia, lo están aprendiendo ahorita los colombianos con bastante dolor. Chile, Y lo tienen los españoles. Brasil, van por la misma, Chile, Brasil. Todo, ¿ok? Y entonces España no es la excepción. ¿Qué es lo que nadie está viendo? Por lo menos yo no le he escuchado decir a ningún actor político. Ahorita en mayo son las elecciones y el gobierno va a obtener data cierta, fidedigna, ¿ok? ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo estoy allá? Y en función de eso empieza a decir, ¿dónde tengo que inflar el padrón electoral? ¿Dónde tengo que inyectar dinero? ¿Dónde tengo que crear una coyuntura para acusar de narco a un candidato de la oposición? ¿Dónde? Ahora tengo la información exacta y ahora sé dónde tengo que intervenir. Y en 6 meses pasan muchas cosas. En 6 meses uno no sabe
¿Qué coyuntura? Aquí la Unión Europea le preguntaba hace poco al gobierno de España que dónde había 40.000 millones de dólares, de euros, que en qué se habían gastado. Bueno, pues probablemente, esto es una especulación, los tienen guardados y no los han gastado absolutamente en nada y los tiran a la calle 2 meses antes de las elecciones y generan una falsa sensación de recomposición económica. Y la gente, estamos arreglando la inflación, estamos listos. Atada siempre a la necesidad inmediata, va a agarrar y va a decir, vale, vamos a votarles otra vez. Y eso, aunado a la ingeniería electoral que puedan hacer, puede darles nuevamente la victoria. Mira, David acaba de nombrar un caso, la Comunidad Valenciana. Es tal vez una de las zonas, de las regiones más bellas de España, que las hay muchas, y con playa, ¿ok? O sea, Valencia es bella y con playa. Una vaina. Ahí tienen un señor socialista que se llama Ximo Puig. Su vicepresidenta, Mónica Oltra, el marido, fue acusado de violar a una menor de edad. ¿Ok? La señora Oltra encubrió el delito por mucho tiempo. No hablemos de los contratos que le han conseguido al hermano de Ximo Puig de adjudicación directa. Así que toma, aquí tienes, hermanito. Haga usted Pedro, ¿ah? No, perdona que te interrumpa, pero no una menor cualquiera, una menor tutelada por la Tutelada, administración. exacto. Sí, exacto. Porque aquí los socialistas se inventaron la cuadratura del círculo. Ellos dicen que van a prohibir la prostitución, pero entonces prostituyen a las menores que tienen en hogar de acogida. O sea, estos tienen el negocio montado. Una claque. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que a mí David, y en efecto es así, me diga que el señor Ximo Puig puede repetir, después de las 2 barbaridades, nada más que 2 que te he dicho, es un síntoma de grave descomposición de la sociedad española. Aquí termino con esto, porque aquí los medios juegan y juegan duro. Aquí reparten patadas. Aquí hubo un caso reciente que llaman el caso Mediador o el caso Tito Berni. Un escandalazo de corrupción tramada en la sede de la Soberanía Nacional, en el Congreso. Un señor diputado socialista invitaba a unos tipos al Congreso, se tramaban ahí unos negocios y cuando terminaban salían de prostitutas y cocaína, con fotos con las prostitutas, con todo en evidencia. Bueno, el mejor amigo de Tito Berni se llama Ana Obregón. Ana Obregón es una artista, una socialite española que fue a comprar un niño a Estados Unidos a través del método de gestación subrogada. Salió eso en prensa y toda España se olvidó de Tito Berni, ¿ok? O sea, Tito Berni es una cosa irrelevante, ya ni suena en medios, ya nada se sabe de eso. Esas son las cosas que a ti te pueden parecer, esto es anecdótico. Esas cosas anecdóticas son las que hacen que aún el Partido Socialista Obrero Español, cuando toca piso, llega a 90 o 100 diputados en el Congreso de los Diputados en España. Que jode. Me parece que el resumen de esto también es que no hay oposición. La oposición en Venezuela no es ninguna oposición. Te vas a los otros sitios, ¿oposición de qué? Si son todos una que ahora me estás diciendo que en España es lo mismo. Pues el PP son lo que los americanos llamarían los rinos. Los rinos, los Republican in name only, eso. Exactamente, esos son. Hugo Marcelo Valderrama, cerramos contigo. Gracias, Ada. Mira, Pedro hablaba de las anécdotas de los socialistas con prostitutas y aquí en mi país hay una que es genial. El jefe de seguridad de Evo Morales, encargado de transportar la medalla de Simón Bolívar, cuando Bolivia se funda, los fundadores de Bolivia les regalan una medalla de oro a Simón Bolívar y esa se queda para cada cambio presidencial que hay.
Bueno, la perdieron en un prostíbulo. La perdieron en un prostíbulo, la dejaron ahí, o sea, no sé si se quedó de prenda por una cerveza, servicio de chicas, Ay, no tengo idea, padre. pero se perdió y la tuvieron que ir a buscar a un prostíbulo, ¿eh? O sea, bueno, son cosas que pasan. Mira, hay un detalle acá, y es que en general toda Hispanoamérica tiene un serio problema. Está la casta política, las falsas oposiciones contra la ciudadanía. Y hay que entender que, yo con esto voy a cerrar. El ciudadano libre es aquel que ejerce la política como sinónimo y síntoma del ejercicio de esa libertad. Y hay que empezar a ser no votantes, sino ciudadanos. Y eso significa hacerme responsable de este tipo de cosas. Y lo que se está haciendo acá, creo que lo que venimos haciendo en el programa hace 2 años es eso. Tratar de que la gente entienda que ser ciudadano es una responsabilidad más que ser votante, Ada. Definitivamente. ¿Algo que se nos haya quedado, David Ruiz, que quieras decir antes de despedirnos? Y bueno, yo simplemente un detalle que es anecdótico, pero es sintomático de la situación que tenemos. Hay una alcaldesa que se ha presentado a grito, acompañada de todos bueno, todos sus jefes, y Su séquito. diciendo, sí, su séquito, que, bueno, destacando de ella que es una mujer sorda, que es una mujer boyera, o sea, lesbiana, y que es feminista. O sea, se ha presentado con esas 3 características. De hecho, el cartel es así: sorda, boyera y feminista. Para que veáis que esos son lo que destaca. Oye, ¿tú en qué estás formado? ¿Tú en qué has trabajado? No, en nada, pero soy sorda, soy boyera y soy feminista. Venga, para adelante. A ese nivel estamos aquí en España. Los O sea candidatos. que... Exacto. Y Pedro, comentario final, si algo que se nos haya quedado. Bueno, yo siempre trato de rematar siempre con esta frase que no es mía, ¿no? Porque como estamos entre conservadores, siempre la voy a utilizar. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo, ¿ok? Nunca olvidemos eso. En segundo lugar, yo aún tengo esperanza porque rescatar las cosas no requieren de una mayoría abrumadora. Requieren de una minoría muy bien organizada y muy audaz. Capaz de enfrentarse. El problema de nosotros, y probablemente, y ojalá que mucha gente vea este espacio, el problema aquí en España actualmente es que el debate público está roto. ¿Ok? El que ve el Toro Televisión, que es una cadena de derecha, ve el Toro Televisión y no ve otra cosa. El que ve la secta, que es la sexta, pero eso es una secta, ¿verdad? Cree en eso y no ve otra cosa. Y en el Toro vamos unos tipos que estamos más o menos de acuerdo en lo que estamos hablando, como estamos todos acá. Y en la secta van unos tipos que fingen que están discutiendo sobre algo. Ellos fingen estar discutiendo. Porque nunca apuntan al verdadero problema. Ejemplo, la gestación subrogada es una vulneración de los derechos de la mujer. No, mija, mire, ahí una mujer libremente agarró y dijo, yo pongo mi barriga para esto. Ahí lo que hay es una vulneración de los derechos de la criatura, desde que es concebida. Pero nadie, absolutamente nada, habla de eso. Entonces, todas estas anécdotas previas que te hemos señalado concurren en el gravísimo problema de que en España el debate público está roto. Y solamente algo que nombró David, que es que las facturas siguen llegando a los hogares españoles, es lo que puede mover el voto hacia un lado o hacia el otro en estas próximas elecciones y en las del 10 de diciembre, que serán las elecciones generales.
agradecida de David Ruiz y de Pedro Luis Pedrosa desde España y obviamente Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia. Creo que es importante que se hable en esta área de lo que está pasando en España. Nosotros empezamos como una colonia de España, luego como una colonia de los Estados Unidos y tenemos que saber lo que está pasando en el resto del mundo. Siempre decimos, algunos aquí en Puerto Rico se creen en el ombligo del mundo y no quieren ver más allá, y usted tiene que ver lo que pasa en Europa, en Asia, en Australia, donde sea, para usted entender lo que está bien o mal aquí. Y hay algunos que se pasan exportando lo que les conviene, ¿verdad? De cada sitio y te tratan de atacuñar cosas. Y si tú lees y sabes lo que está pasando, pues tú puedes decir un detente. Pero si no sabes, pues aceptas lo que sea. Y cuando vienes a ver, caemos en lo que todos estos países están ahora luchando por salir y no saben cómo. Y siempre se dice, ¿cómo es que 50, 100 millones de personas no pueden tumbar a uno? O sea, y es por esto que acabamos de explicar cómo se hace esta claque, toda esta cadena, ¿verdad? Y todos estos entuertos que tú dices, bueno, pero si un simple presidente, ¿por qué no lo pueden bajar 100 millones de personas con el voto o como sea? Pues porque no saben administrarse y se dejan llevar por las dádivas, lo que les regalan aquí y allá y se callan la boca. Se guardan en su casa y no pasa nada. Así que gracias y nosotros ya estaremos en otra ocasión hablando hasta después de las elecciones que pasó en España. Así que eso viene. Dios me los cuide. Con gusto, Ada. Gracias, que tengan Muchas feliz gracias. noche. Hasta Un mañana en cordial otra edición de saludo. Directo al Punto. Que la pasen Nos bien. vemos.